¿Quién fue Simón el Mago según la Biblia? Simón el Mago fue un hombre de Samaria que practicaba artes mágicas y asombraba al pueblo con sus aparentes poderes sobrenaturales. Es mencionado en Hechos 8 como un personaje que inicialmente creía en el mensaje cristiano, pero que después intentó comprar el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde aparece Simón el Mago en la Biblia? Aparece en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, específicamente en los versículos 9 al 24, durante la expansión del Evangelio en Samaria por el ministerio del diácono Felipe. ¿Qué tipo de magia practicaba Simón? El texto no especifica el tipo exacto de magia, pero se entiende que era una combinación de hechicería, engaños visuales y posiblemente contacto con poderes ocultos, lo que impresionaba a los habitantes de Samaria, quienes lo consideraban una manifestación del poder divino. ¿Cómo reaccionaban los samaritanos ante Simón? Los samaritanos estaban maravillados con Simón, y decían, este hombre es el poder de Dios que se llama grande. Lo veneraban como una figura espiritual importante. ¿Qué significa que lo llamaban el poder de Dios que se llama grande? Esa frase refleja que el pueblo lo consideraba una especie de manifestación divina, tal vez un enviado de Dios o incluso un ser semidivino. Esto muestra cuán fuerte era su influencia espiritual y social. ¿Quién fue el evangelista que confrontó indirectamente a Simón? Felipe, uno de los 7 diáconos escogidos en Jerusalén, fue quien predicó en Samaria y llevó a muchos a la fe en Jesucristo, incluyendo a Simón. ¿Simón el Mago creyó en el mensaje de Felipe? Sí, Hechos 8 dice que también Simón creyó, y después de ser bautizado, estaba siempre con Felipe, pero su fe fue superficial y motivada por el asombro ante los milagros. ¿Fue bautizado Simón el Mago? Sí, Simón fue bautizado como un creyente más, pero su verdadera intención fue revelada más adelante, cuando quiso comprar el don del Espíritu Santo. ¿Qué provocó la verdadera intención de Simón? Cuando vio que los apóstoles Pedro y Juan imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo, ofreció dinero para tener ese poder. Esta acción mostró que no había entendido el Evangelio de la gracia. ¿Qué pidió exactamente Simón a los apóstoles? Dijo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cómo respondió Pedro a la petición de Simón? Pedro lo reprendió duramente, diciendo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Qué denuncia Pedro en el corazón de Simón? Pedro declara que su corazón no era recto delante de Dios, y que estaba lleno de amargura y enredado en maldad, Hechos 8, 21-23, revelando que Simón aún no había sido verdaderamente transformado. ¿Qué le aconsejó Pedro a Simón? Pedro le dijo que se arrepintiera de su maldad y orara a Dios, si quizá le fuese perdonado el pensamiento de su corazón. ¿Simón se arrepintió verdaderamente? El texto no lo deja del todo claro. Simón pidió a Pedro, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto venga sobre mí, lo cual podría interpretarse como temor más que arrepentimiento genuino. ¿Qué enseñanza deja el episodio de Simón el Mago? Muestra que la fe verdadera no puede estar basada en el deseo de poder ni en intereses personales. El don de Dios no se compra ni se manipula, es por gracia. ¿Qué palabra moderna se originó del nombre de Simón el Mago? La palabra simonía, que describe el pecado de comprar o vender cargos eclesiásticos o dones espirituales, proviene de este episodio. ¿Qué representa Simón el Mago en la historia de la Iglesia? Representa a aquellos que fingen creer, pero cuyo corazón está lleno de codicia espiritual, deseando los beneficios del Evangelio sin rendirse verdaderamente a Cristo. ¿Era Simón un discípulo verdadero? Aunque fue bautizado, el relato sugiere que su conversión fue superficial. Su interés no estaba en el Evangelio, sino en el poder espiritual como medio de control. ¿Qué lección aprenden los creyentes modernos de esta historia? Que los dones del Espíritu no son para exhibición ni control personal, sino para servir a Dios y a la Iglesia con humildad y obediencia. ¿Qué lección aprenden los creyentes modernos de esta historia? Que los dones del Espíritu no son para exhibición ni control personal, sino para servir a Dios y a la Iglesia con humildad y obediencia. ¿Simón llegó a tener poder espiritual verdadero? No. Nunca se dice que recibió el Espíritu Santo, sino que solamente presenció cómo otros lo recibían mediante la imposición de manos de los apóstoles. ¿Qué tipo de arrepentimiento mostró Simón? Parece un arrepentimiento motivado por el miedo al juicio,
no por amor a Dios ni reconocimiento del pecado. ¿Por qué es importante la reprensión de Pedro? Porque reafirma que el Espíritu Santo no se controla ni se manipula. Es un acto de defensa de la santidad del Evangelio. ¿Qué diferencia a Simón del resto de los creyentes samaritanos? Ellos creyeron y recibieron el Espíritu Santo con gozo. Simón creyó por interés personal y no fue transformado de corazón. ¿Qué dice esta historia sobre las apariencias espirituales? Que alguien puede aparentar ser creyente y aún estar lejos de Dios. Lo importante es el estado del corazón. ¿Cómo se relaciona esta historia con la gracia de Dios? Muestra que la gracia no se puede comprar ni ganar. Es un regalo inmerecido de Dios, ofrecido a quienes se arrepienten verdaderamente. ¿Cuál es el peligro de querer los dones sin el dador? Se convierte en idolatría, buscar el poder espiritual sin buscar a Dios mismo. Esto fue el pecado de Simón. ¿Qué puede enseñarnos Simón sobre el liderazgo espiritual falso? Que algunos buscan influencia religiosa para beneficio personal, no por amor a Dios. Debemos discernir y no seguir a esos líderes. ¿Fue Simón una amenaza para la iglesia primitiva? Sí. Aunque no con violencia, representaba un intento de corromper el Evangelio desde dentro, con motivaciones egoístas. ¿Qué simboliza Simón en el contexto de la expansión del Evangelio? Un obstáculo sutil que muestra que no todos los que se acercan a la fe lo hacen con intención pura. ¿Se convirtió Simón en cristiano al final? No se sabe con certeza. El texto no vuelve a mencionarlo. Algunos escritos apócrifos posteriores lo presentan como un hereje, pero no son fuente bíblica confiable. ¿Qué nos enseña sobre la imposición de manos? Que es un acto espiritual significativo, mediante el cual Dios transmite dones, y no algo mágico que pueda ser manipulado. ¿Cómo debemos responder hoy a alguien como Simón? Con amor y verdad, confrontar el pecado, invitar al arrepentimiento genuino y orar por la transformación de corazón. ¿Cuál fue el pecado de Simón específicamente? La codicia espiritual, el intento de comprar lo que solo puede recibirse por gracia, y el mal entendimiento de la obra del Espíritu Santo. ¿Simón representa a los falsos creyentes? Sí. Es un ejemplo de quienes se acercan a la fe por conveniencia, sin un cambio real de vida. ¿Cómo reaccionó Pedro ante su propuesta? Con indignación santa. Pedro no toleró que el Evangelio fuera tratado como mercancía. ¿Puede alguien hoy cometer el pecado de Simón? Sí. Cuando las personas buscan comprar bendiciones, ministerios, o manipular a Dios por interés, cometen simonía. ¿La magia y el cristianismo son compatibles? No. La Biblia condena la magia y hechicería, y promueve una fe basada en la verdad de Dios, no en manipulación espiritual. ¿Qué diferencia hay entre milagros y magia? Los milagros son hechos por el poder de Dios, con propósito espiritual. La magia busca controlar fuerzas por medios humanos o demoníacos. ¿Cómo se define la simonía hoy? La compra de cargos, bendiciones o favores espirituales dentro de la Iglesia, práctica totalmente condenada por la Biblia. ¿Qué revela la historia sobre el poder del Espíritu Santo? Que es soberano, santo y no manipulable. Solo lo reciben aquellos que creen sinceramente y se rinden a Cristo. ¿Cómo evaluamos si una conversión es genuina? Por el fruto, obediencia, transformación interior, humildad. No solo por palabras, emociones o rituales externos. ¿Por qué es relevante la historia de Simón hoy? Porque la Iglesia enfrenta continuamente el peligro de la falsificación espiritual y los falsos creyentes con intereses personales. ¿Qué papel juega el dinero en esta historia? El dinero fue usado como medio de intento de corrupción espiritual. Pedro dejó claro que los dones de Dios no se compran. ¿Qué dice esto del liderazgo cristiano? Debe ser puro, desinteresado y fiel al Evangelio. Nunca movido por codicia o ambición personal. ¿Por qué Pedro fue tan firme? Porque proteger la santidad del Evangelio era esencial. La iglesia primitiva no podía permitir desviaciones doctrinales. ¿Qué relación tenía Simón con el poder? Amaba el poder. Antes de conocer a Felipe ya se hacía pasar por grande, y luego quiso adquirir el poder del Espíritu Santo para su beneficio. ¿La historia de Simón es un llamado al arrepentimiento? Sí.
Nos recuerda que la salvación no es por mérito ni por compra, sino por una transformación total del corazón. ¿Qué diferencia a Felipe de Simón? Felipe era un siervo humilde que predicaba la verdad. Simón buscaba grandeza. Felipe exaltaba a Cristo, Simón, a sí mismo. ¿Podemos orar por personas como Simón hoy? Sí. Pedro le pidió que orara, pero Simón pidió que oraran por él. Podemos interceder por quienes están confundidos espiritualmente. ¿Qué importancia tiene esta historia en el libro de los Hechos? Sirve como advertencia sobre los falsos creyentes y como enseñanza sobre la pureza del Evangelio, la verdadera fe y el poder del Espíritu Santo.